Javier Milei ha llevado a Argentina hacia una de las severas crisis socioeconómicas de su historia. Un 50% de la población ha caído en la pobreza. El salario, si se cobra, se esfuma. Su gobierno condujo a más de 45 millones de habitantes a desmejorar su calidad de vida dramáticamente durante los últimos meses. La recesión es abrupta. El hambre se percibe en la calle. Miles de trabajadores han sido humillados y despedidos. Así, hay un sinfín de situaciones que demuestran, en muy poco tiempo, que la política neoliberal de Milei es un rotundo fracaso. Voz de la Patria Grande. Argentina es uno de los países más endeudados de la región, pero esto no parece preocupar a su presidente Javier Milei, quien ha impuesto un modelo económico que no estimula a las nuevas empresas. Tampoco está enfocado en bajar la inflación, ni mucho menos en darle estabilidad al peso argentino. Dicha estrategia es responsable del delicado déficit fiscal, la alta inflación, la poco vigilada emisión monetaria, la escasez de reservas y el tipo de cambio atrasado. Esta economía desquiciada tiene un mentor que irónicamente es economista, pero tal vez es el peor de todos. Se trata del mismísimo mandatario Javier Milei, a quien también se le conoce con algunos adjetivos como motosierra y licuadora, que en definitiva calan bien en el desguace actual del aparato financiero argentino. Para ejemplificar el caos, se estima que una familia argentina necesitó en marzo pasado 773.385 pesos para tener cierta estabilidad y estar en el lado contrario de los pobres. Pero el problema es que nadie gana esa cantidad. De hecho, Martín González Rosada, economista de la Universidad Torcuato Di Tella, ha señalado que 1 de cada 2 argentinos vive en la pobreza. La tragedia que simboliza Javier Milei representa perfectamente la gravedad de la crisis económica, no solo porque en este ámbito está viviendo su peor momento histórico, sino que además no se ven señales de que en un corto o mediano plazo la situación pudiera mejorar. Entre noviembre y diciembre de 2023, mes en el que asumió la presidencia Javier Milei, el salario mínimo de Argentina cayó un 16%. Hoy, según cálculos de datosmacro.com, está en unos 200.000 pesos argentinos, unos 235,36 dólares. Pero con 200.000 pesos argentinos no se alcanza a cubrir la canasta de alimentos. Por lo tanto, la pérdida para quienes cobran el mínimo o un poquito más es muy brutal y no tiene antecedentes en el corto plazo retrospectivo en la Argentina, resalta Sergio Aerolovic, analista del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. El investigador también ha explicado la caída del poder adquisitivo de los argentinos. El salario mínimo fijado en 2015 tenía un valor de 100 puntos, mientras el salario mínimo a enero de 2024 vale ya solo 46 puntos, fruto de la inflación. Esto significa una pérdida de más de la mitad, con el efecto de que los salarios se licúan. En definitiva, el acceso al poder de Javier Milei ha sido empobrecedor, trayendo consigo un efecto boomerang negativo. La debilidad de la economía nacional que se sufre adentro de los hogares también se refleja en el comportamiento macroeconómico del país. El economista Sergio Aerolovic aboga por subir los salarios, mientras que el politólogo Ignacio Lavaki por flexibilizar el rígido mercado laboral. Son dos de las propuestas en el amplio debate argentino sobre las medidas necesarias. Esa idea de que el Estado puede gastar sin fundamento ni límites y que todo se soluciona con emisión o endeudamiento no es buena, acota Lavaki, quien agrega que el desempeño económico de Argentina durante las últimas 5 décadas es revelador. Basta
Un vistazo a las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. A pesar de que Argentina no ha sufrido guerras civiles ni conflictos armados importantes en los últimos 50 años, está entre los 3 o 4 países en América Latina con peor desempeño y peor evolución del Producto Interno Bruto por habitante en los últimos 50 años, detalla el experto. Por su parte, el economista Jorge Colina apunta como causales de la pobreza en Argentina el déficit fiscal, la corrupción, la ineficacia, el proteccionismo y la falta de una reforma tributaria previsional y laboral. Esto avala la tesis de que la alta y crónica tasa de pobreza en la Argentina es un derivado de malas políticas públicas apoyadas por amplios sectores de la sociedad, que una parte mayoritaria del sistema político haya sostenido o al menos tolerado. Estas malas políticas es la principal diferencia con Uruguay y Chile. En estos países, que fueron gobernados alternadamente por coaliciones de izquierda y de derecha, se sostuvieron políticas públicas mucho más consistentes y racionales. En este sentido, está claro que la administración Milei se juega su propia supervivencia con las políticas implementadas, pero tras el ajuste viene la pobreza, y ese es justamente el panorama sombrío que se vive en este momento de norte a sur en Argentina. En particular, en medio de múltiples y graves crisis, la gobernabilidad es la espina dorsal de un país. Un fracaso de los planes económicos de este gobierno generaría probablemente más dudas sobre cuál es la estabilidad política del país y podría mantener a la Argentina en este círculo vicioso de caída económica y aumento de la pobreza y pauperización. Es la preocupación del también profesor de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, Ignacio Lavaqui. El fuerte viraje de la economía argentina requiere un apoyo político amplio, pero la personalidad de Javier Milei genera dudas por su estilo conflictivo y beligerante. Vale recordar que el presidente solamente tiene el apoyo informal del partido de Mauricio Macri, que ni siquiera está incorporado al gobierno. El partido del presidente cuenta con solo el 10% de las bancas del Senado y el 15% de la Cámara de Diputados. Así que frente a la virtual imposibilidad de ejecutar las reformas, ¿podría Milei gobernar saltándose al poder legislativo? Lavaqui cree que puede intentarlo, pero si lo hace, lo más probable es que termine mal. La economía de Argentina se encuentra en una situación extremadamente delicada. El país está sufriendo una estanflación en toda regla. Mientras que la actividad se encuentra deprimida, la inflación interanual supera el 200%. Este escenario es una auténtica pesadilla para cualquier sociedad. Con la economía en recesión, la estrategia de reducir solo gradualmente el elevado déficit fiscal, la dependencia del financiamiento externo y las altas tasas de interés debido a una política monetaria contractiva han generado importantes vulnerabilidades. Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, oscila entre advertencias sobre un año de caída de la economía con una contracción profunda, lo cual todos lo saben porque lo ven reflejado en su mermada calidad de vida y no es nada alentador. Argentina fue alguna vez uno de los países más ricos del mundo, pero eso fue hace más de 100 años. Ahora, debido a una profunda crisis económica, el país languidece en el puesto 70, según las últimas cifras del Banco Mundial. De momento, las estrategias de Milei siguen generando protestas de organizaciones sociales y políticas. Su intención de desregular diversos sectores de la economía, desde el laboral, comercial e inmobiliario, hasta el de salud y el deporte, no cala. El polémico decreto de necesidad y urgencia ha generado cuestionamientos sobre su constitucionalidad, pero además ha aumentado descomunalmente el costo de vida de los argentinos. La llamada terapia de choque arrolló de frente a un país entero que en este momento es sinónimo de crisis. Las políticas libertarias y de ultraderecha de Milei
amenazan con convertir a Argentina en un experimento sociológico en manos del sector privado. El desenlace de esa estrategia aún está por verse, pero cada vez resulta más complicado recordar aquella época de esplendor y desarrollo que hizo de los argentinos una de las sociedades más ricas del mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.